Algo en un idioma que ignoro, cama con escamas que tapan los poros. Bueno, vamos a hablar de aquí en nuestro espacio para hablar de AEPSO, la Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis, para hablar de psoriasis. Y hoy vamos a hablar con un muy querido médico, el doctor Deikas. ¿Estás por ahí, Ignacio? Sí, buen día, Silvia. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Gracias por habernos atendido. Ay, mirá cómo te aplauden. Ignacio Deikas es dermatólogo especialista en psoriasis, es docente de la Cátedra de Dermatología del famoso Hospital de Clínicas, es ex integrante del consultorio de psoriasis de ese mismo hospital e investigador principal en varios estudios clínicos sobre psoriasis. Y ¿sabés qué? Te voy a preguntar primero, ¿qué es esto de ser investigador? ¿Qué es lo que se investiga cuando hablamos de que se está investigando en psoriasis? ¿El comportamiento de una nueva droga? ¿Comorbilidades que puede tener? ¿Se hacen comparaciones de drogas? Te cuento entonces, Silvia. Vos, en lo que es la investigación clínica, existen lo que se llaman fases. Un remedio, exacto, antes de llegar a la farmacia, tiene que pasar por diferentes fases. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, esas fases, las que se hacen en personas, en pacientes, son a partir de lo que se llaman fase 2, después fase 3 y fase 4 ya está en el mercado, es decir, ya está en la farmacia. ¿Fase 1 es cuando se está viendo en ratones? Exactamente. Okay. Fase 1 es en animales, es decir, una vez que se aprobó, es decir, que se sabe que no tiene un riesgo y que no resulta tóxico y demás, entonces después pasa a lo que es fase 2, ya en personas, en seres humanos, y después ahí ya también empiezan a participar pacientes, y fase 3 ya son los estudios con más número de pacientes para que si el fármaco resulta efectivo, después pueda llegar a la farmacia. Ignacio, ¿cómo buscan a los pacientes de esta fase 2? Los de fase 2 generalmente no se hacen en el país. Ah, ok. Sí, son salvo raras excepciones, pero casi siempre igualmente el laboratorio, que es el que tiene la investigación, que lleva la investigación, sí, invita a participar a médicos referentes en el tema, y entonces ahí uno como médico después le propone al paciente si quiere participar en el estudio. Y ahí viene lo que yo muchas veces digo, que nos encontramos con dos tipos de pacientes. Los que te dicen, yo no quiero que me traten como un chanchito de la India, uh-huh, y los que decimos, úsenme como chanchito de la India. Claro, lo que pasa es que eso es algo que tal vez quedó medio desvirtuado. Sí, lo sé. Porque claro, es decir, queda el concepto en la gente, ¿no? Y en los medios, que a veces cada tanto hay campañas diciendo eso, sí, pero es una cosa súper importante saber que si el paciente participa en un estudio clínico va a estar mucho más controlado, claro, que nunca. Claro. ¿Por qué? Porque justamente se tienen que, es decir, a partir de esos estudios es donde se empiezan a juntar datos sobre posibles eventos adversos y demás. Entonces eso es súper importante, saber que uno está súper controlado, es decir, que no está en riesgo. Y también otra cosa también que los pacientes a veces no saben, o comúnmente no se sabe, es que esto no es que uno firma un cheque en blanco, sino que uno tiene la posibilidad de decir, bueno, yo hasta acá llegué, no quiero participar más en cualquier momento. Claro. ¿Y se hacen en todo el mundo? ¿Se llaman protocolos estos estudios? Claro, comúnmente uno les dice protocolos. Exacto. Ok. Y antes no se hacían en Argentina, pero ahora se están haciendo, ¿verdad? Exactamente, sí. Te digo que se hagan así estudios de fase 2 y fase 3 en los últimos años en psoriasis en la Argentina. Sí, antes tal vez algunos de fase 4, pero estamos hablando ya ahí cuando el remedio está en la farmacia. Pero esto habla muy bien de los médicos que tenemos y de los centros que tenemos, ¿no es cierto? Sí, totalmente, porque bueno, ya es algo global, y aparte que es importante incluso para ahí, digamos, los laboratorios, y también es importante no solo para el laboratorio, sino para nosotros como comunidad médica y para los pacientes, saber que si el fármaco, ¿no?, tuvo buena respuesta en los pacientes nuestros. Porque a veces imaginemos que ese estudio se hizo con pacientes asiáticos. Vos sabés que te ibas a la que era mi siguiente pregunta, a ver si todos éramos iguales. Exacto, no, justamente. Entonces, tener datos ya de que, claro, el fármaco, por ejemplo, funciona en nuestra población es súper útil, porque si no, antes no contábamos con esto previamente y uno tiene que decir, bueno,
Los datos que están publicados y todos son estos, pero ahora hay que ver si se adaptan a nuestra población. Claro. Ahora ya podemos contar con eso antes. ¿Y cuándo se pasa a fase 3? Y fase 2 es un número más chiquito de pacientes, donde mayormente en fase 2 lo que se hace es investigar cuál va a ser la dosis más efectiva y lo que es seguridad. ¿Sí? Pero más que nada la dosis, porque en la fase 2 se prueban varias dosis del fármaco para ver cuál es tal vez la más efectiva. Es como si yo te dijera, bueno, mira, en esta voy a probar 1 gramo, en la próxima voy a probar 3 gramos y en la otra voy a probar 6. Claro, una cosa así. Aparte siempre son, digamos, para dar seriedad en todos estos estudios, son lo que se llaman doble ciego. ¿Qué es eso? Que ni el paciente que recibe el remedio, ni el médico que lo trata, conocen exactamente qué dosis recibe cada uno. Entonces, porque incluso existe el grupo placebo, porque el grupo placebo sería aquel en el cual el paciente recibe el remedio, que puede ser, si es vía oral, recibirá una pastillita exactamente igual al que tiene remedio, y si es inyectable, un líquido, que digamos no tiene ninguna propiedad farmacológica, es decir, que no es un remedio, sino un líquido, como por decir, comúnmente la gente dice, bueno, ¿qué me inyectan? ¿Agua? Bueno, parecido, no es agua, pero parecido, así que no va a tener ningún efecto para ver si realmente el resultado es por un efecto psicológico, o si es realmente el remedio lo que está haciendo efecto. O sea que en esto es súper interesante lo que me estás contando. Las personas pueden recibir 3 tipos diferentes. Uno no va a tener nada de la droga. Exacto. Otro va a tener una dosis y otro va a tener una dosis diferente. Claro. Entonces, y ahí vos te vas a guiar solamente por los resultados que veas. Exacto. Bien. Está bueno que ninguno lo sepa eso. Y claro, porque si no uno... Para que no haya subjetividad alguna. Exactamente. Entonces de esa forma uno tiene que si uno cuando ve al paciente, uno lo revisa, charla con el paciente, todo, entonces uno va viendo y tiene que completar diferentes mediciones que nosotros hacemos de la severidad de la psoriasis. Entonces decimos, bueno, este paciente hoy tiene tal puntaje de, por ejemplo, el PASI, que es un score muy común que usamos. Entonces pues se va comparando y después se llega a ver, bueno, de los pacientes que recibieron, por ejemplo, placebo, así que no tuvieron remedio, ¿qué porcentaje de pacientes mejoraron, vamos a decir, un 75%? Después, los que recibieron la dosis A, ¿qué porcentaje? Y los que recibieron la dosis B, ¿qué porcentaje? Entonces, con eso se ve realmente si hay diferencias contra el placebo y cuál de las dos dosis, por ejemplo, es la más efectiva. ¿Es verdad que el placebo tiene un efecto psicológico que dura un tiempo? Tiene un efecto psicológico que dura un tiempo y, por ejemplo, yo te cuento así datos, ¿no?, del último estudio donde participé, y que era muy interesante ver porque, bueno, los pacientes concurrían al centro en grupos, no iban solos, sino que yo, por ejemplo, tenía diferentes grupos de pacientes, y cuando comenzaron, ahí los pacientes después eran siempre el mismo grupo, entonces iban al comienzo semanalmente y después mensualmente. Entonces al principio todos deben conocer que les puede tocar la posibilidad de recibir placebo, eso todos lo saben, pero después, entonces era muy interesante ver cómo ellos en la sala de espera comparaban y decían, yo creo que a mí me tocó placebo porque no estoy mejorando tan rápido como vos, por ejemplo. Entonces ahí se iba haciendo ya el cálculo ahí de qué te había tocado. Claro, la presunción. Pero bueno, yo lo que vi después analizando a los pacientes, que por ejemplo los que habían recibido grupo placebo, inicialmente mejoraron todos. Mira, claro. Un porcentaje chiquito, tal vez, pero ya la ansiedad de poder tener la chance de recibir un tratamiento hizo que mejoraran aunque sea poquito, y después se estancó los que recibieron placebo. Claro. Es increíble, ¿no? Cómo hay una parte de la mente que realmente maneja todo el resto del cuerpo, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Y en esta última droga que estuvieron investigando, ¿cuánto tiempo estuvieron con el protocolo, el secukinumab? Todavía está en curso. Y yo, digamos, ¿En fase 4? Es fase 3. Lo que pasa es que ya ahora el fármaco ya está aprobado y ya está en el mercado desde, digamos, la aprobación fue en junio de este año, así que ya los pacientes lo pueden recibir. Pero de hecho, vos fíjate que estamos hablando de junio del 2015, sale la aprobación en Argentina,
y yo tengo pacientes que ahora en enero van a cumplir 4 años de tratamiento. Wow. Así que sí, ya tenemos experiencia de tiempo. Y decime que están todos bien. Y mayormente sí, mayormente sí. Porque vos sabés que el otro día fui a una presentación ante 200 médicos, entrevisté a una familia que una de las personas se había curado de la hepatitis C. Uh-huh. Y la verdad que estar con ellos y sentir que se podían curar de la hepatitis C con una pastilla, sí, te da una esperanza tan enorme, tan grande para todo el resto de las personas que tienen otras enfermedades, ¿no? Seguro. Seguro. ¿Y qué resultados están teniendo? Sé que son excelentes. La verdad, sí, yo te puedo decir, los resultados míos en el centro donde yo estoy llevando a cabo la investigación son realmente muy, muy buenos y, digamos, no difieren en nada en los resultados de lo que se publica a nivel mundial, ¿no? Es decir, son acordes. De hecho, creo que tengo un poquitito mejor de respuesta incluso que cuando se toma el grupo global en general. Eso depende del médico. Y en parte a veces dicen que sí. Y sí, yo soy una convencida de eso. ¿Cuántos pacientes tenés, Ignacio? Yo comencé con 21 pacientes y actualmente son 16. Ah, muy bien. ¿Y qué pasó con los otros? Los otros tuve de todo. Sí, te puedo contar así rápidamente. Sí, por ejemplo, un paciente se mudó, entonces no podía seguir asistiendo. Obvio. Otra paciente pasó eso que decíamos de lo del conejillo de Indias. Sí, lo quiero hacer. Entonces, claro, después eso son cosas interesantes que me lo contó otra paciente que era muy amiga. Sí. Entonces dice, no, ella como que hablando después, tal vez con otros médicos y todo, le dijeron, bueno, pero ¿por qué te sometés y demás? Y claro, sí, siempre pasa eso. Así que eso también pasó. Y después tuve eventos adversos que hubo que discontinuarlos. Uh-huh, claro. Pero nada, yo soy una súper agradecida a los pacientes que aceptan ser parte de esto, ¿no? Sí, un día recuerdo hace muchos años cuando todavía estaba Raptiva, uno me dijo, y no sé qué hacer, si darme, no, pero ¿sabes qué? Me la voy a dar, no solo por mí, sino por todos los que vienen después de mí. Exacto, es que la realidad, si uno lo piensa, en psoriasis o en todas las enfermedades no existirían nuevos tratamientos si previamente no pasan estas pruebas, que podemos decirlo, estas fases, porque son legales y necesarias para que el fármaco se apruebe. Doctor si no Ignacio, eso, no se aprueba. Doctor Ignacio Deicas, 1.000.000 de gracias por esta charla de hoy, por habernos desasnado mucho en este área de los protocolos y de las investigaciones que no sabía tanto. Te deseo un muy buen 2016. No te olvides de contarle a todos tus pacientes que entren al mapa de AEPSO, que tenemos que saber dónde están y cómo están, y nada, seguir comunicándonos contigo en lo que nos resta de años. Bueno, como no, muchas gracias, Silvia, y lo mismo te deseo para vos, un excelente 2016 y seguramente nos cruzaremos en cualquier momento. Ya lo creo, un abrazo muy grande para todos. Muchas gracias. Chao. Siempre